Carlos Bielma es un artista saltillense cuya relación con la frontera y el país vecino, así como la de muchos que habitamos cerca de esta frontera, es muy particular. Y quisiera que nos contaras cómo nace este proyecto y quizás partir de el título que se eligió para esta instalación, que es Aquí empieza la patria. ¿De dónde viene esa frase o por qué la seleccionaste? Bueno, Aquí empieza la patria es una frase que yo vi por primera vez en Tijuana. Creo que se tiene como una especie de eslogan de la ciudad, porque bueno, justamente territorialmente ahí empieza la patria. Y investigando más, supe que era una frase que pronuncia por primera vez a finales de los 50, principios de los 60, Adolfo López Mateos. Entonces, me parece interesante porque, bueno, aquí empieza ahora, pero no siempre fue así, ¿no? Y justo en este territorio, en Tijuana, bueno, empieza la división, empieza el muro, pero también hay una serie de obeliscos que se colocaron como primera delimitante de los nuevos territorios de Estados Unidos, desde Tijuana hasta donde empieza el río Bravo. Y me parecían símbolos muy interesantes. El obelisco, porque ha sido un símbolo de poder que se ha heredado de imperio a imperio, desde el egipcio hasta el romano hasta el Estados Unidos en la actualidad, ¿no? Entonces decidí retomar estos elementos arquitectónicos y colocarlos en esta instalación como si fueran una especie de sitio arqueológico o en ruinas. Digamos que esta instalación plantea una especie de ficción del futuro, porque bueno, evidentemente las fronteras a través de los años se siguen moviendo. Dije, otra de las cosas que me pareció muy interesante de tu proyecto es cómo cada uno de estos monolitos inserta algún poema o alguna frase o pues también una ficción, ¿no? O de alguna historia no lograda a largo plazo, ¿no? Como es el último monolito que marca esa frontera que existió alguna vez cuando Nuevo León no era parte de la República. ¿Nos pudieras contar un poco más de esas frases que incluiste? ¿Por qué las decidiste seleccionar? Sí, bueno, cuando yo cruzaba la frontera, veía estos monumentos, placas. Había placas en los monumentos y placas en medio de los cruces entre los dos países. Y bueno, decían una serie de cosas, una serie de frases, y justo en algún momento Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila hicieron su propio país después de que Texas se separó. Se llamó la República del Río Grande, duró algunos años, pero finalmente fue retomada por la Federación, y me parece interesante pensar que aquí pudo haber sido la frontera. Entonces hice un monumento que representa lo que pudo haber sido. Aquí pudo haber sido donde empezaba la patria, no en otro lugar. Entonces, bueno, es un poco especular sobre ese pasado o sobre futuros, porque en los tiempos radicales en los que vivimos, las ideas separatistas siguen sucediendo en todo el mundo. Cómo se ordenan los territorios y las fronteras y los países sigue cambiando, y eso de aquí a 100 años, 200 años no sabemos. Exacto. Puede cambiar, ¿no? Sí, creo que algo muy potente de este proyecto es justo eso, ¿no? Que a través de las fisuras que tú propones en cada uno de estos obeliscos, esa fisura y esa grieta nos permite imaginar otros futuros, ¿no? O qué pasará, ficcionar de aquí a 100 años, 200 años, y creo que eso es muy valioso para repensar el concepto de nación en nuestros tiempos. Sí, bueno, este es el momento histórico en el que nos tocó vivir, el lugar, el contexto, pero bueno, me gusta el arte como
como un lenguaje para hablar sobre el futuro, sobre futuros radicales, sobre especular en las ficciones, ¿no? Pero también me gusta la narrativa que ya está ahí, que genera reflexiones, hablando sobre algunos autores que aparecen en las placas que están aquí. Está un poema bastante controvertido de José Emilio Pacheco que se llama Alta Traición y que empieza con la línea "No amo mi patria". Pero bueno, se contradice dentro del mismo poema diciendo qué es lo que ama de este territorio, ¿no? Sí. Y también aparece una visión sobre el territorio que hace Juan Rulfo en El Llano en Llamas, en el cuento Nos han dado la tierra, donde unos campesinos reciben parcelas y se quejan de que no les sirven de nada, porque nada va a crecer ahí. Pues espero que muchas personas puedan identificarse y explorar esa investigación que tú has venido realizando y que continuarás haciendo. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación a ser parte del patio de las esculturas del Museo Marco. Muchas gracias, para mí es un honor. Desde adolescente vine a este museo y bueno, mostrar mi trabajo aquí es un sueño hecho realidad. Muchas gracias, Carlos.